¿Qué nos hace diferente de todas las demás personas? Porque todos son siervos, todos son servidores, ¿cierto? De Dios. Hasta los más perdidos, los más malos, los que no conocen nada de Dios, pues hasta Satanás mismo es su fiel servidor. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Por amor. ¿Por qué más? En agradecimiento dar un poco de lo que Él nos ha dado. ¿Qué más? No hay respuestas malas, porque todo es un complemento. Pero ¿por qué? Yo quiero que te quedes esto meditándolo. ¿Por qué sirvo a Dios? ¿Y qué me hace diferente de todos sus servidores? Porque todo el mundo, como se los decía, hasta Satanás, es su fiel servidor. ¿Qué diferencia hay entre los de afuera a nosotros que estamos aquí? Bueno, ayer empezaba a hablar un poco mi esposo sobre la adoración. Y yo quiero que leamos Juan 4, 23 y 24. Ahí dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo tenemos que adorar a Dios? ¿Y qué significa eso para ti? Porque es bien fácil leerlo. Nací en un hogar cristiano, creo que conocen a mis papás y creo que hace poco estuvieron con ustedes. Pues yo crecí con ellos, crecí escuchando la Biblia, crecí cantando canciones cristianas. ¿Pero eso me hacía cristiana o me hace cristiana? ¿Eso me hace adorarle de la manera en la que Dios quiere ser adorado? ¿Qué es lo que va a hacer que yo pueda adorarle en espíritu y en verdad? Porque yo creo que muchos de ustedes pueden decir: es que yo me sé la Biblia, ¿no? Ya sé qué dice. A mí algo que me costó mucho trabajo romper es que yo crecí con las historias de la Biblia. Y yo decía: ¿para qué la tengo que leer si ya sé lo que le va a pasar a Sansón, ya sé lo que le pasa a Jonás, ya sé lo que le pasa a Jesús? ¿Para qué leer su palabra si yo ya sé? Pero cuando te encuentras en esta verdad, que Él lo que está buscando es un adorador en espíritu y en verdad, es que ese espíritu tiene que estar conectado 100% al Espíritu de Dios. Porque a veces pensamos que por nosotros mismos, o por lo que nosotros hacemos, o por lo que nosotros servimos, o por lo que nosotros damos de nuestro tiempo, damos de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero, de todo nuestro ser, es que le estamos sirviendo. Pero si no hay un entendimiento de que es por Él mismo y de que es su espíritu y de lo que Él está buscando es nuestro espíritu conectado completamente a su espíritu, vamos a ver porque todos aquí creemos en Dios, ¿no? ¿De qué manera creemos en Dios? Si me acompañan a Juan 7, Juan 7:37 dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿cómo qué? No como yo pienso, no como yo creo que debo de creer en Dios, no como yo pienso que debo de servirle, no como yo creo que debo de servirle. ¿Qué dice aquí? El que cree en mí, como dice la Escritura. Es bien padre, alguien aquí decía que servía por amor, ¿no? Es bien padre enfrentarte a un amor perfecto como el de Dios, a un amor que es un absoluto.
No es como nosotros pensamos, no es como nosotros estamos acostumbrados, pero entender ese amor que es esa relación que yo tengo ahora con su espíritu, porque si seguimos leyendo dice, esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Y si se dan cuenta, espíritu lo dice con E mayúscula. Está hablando del Espíritu de Dios. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ellos servían a Dios, servían a Jesús, adoraban a Dios, adoraban a Jesús, sin este Espíritu. Que hoy tú y yo tenemos acceso libre, ¿no? Completo. Pero es a través de su espíritu que yo puedo servirle. Yo no puedo decir que lo amo si su espíritu no está en mí. ¿Por qué? Porque mi amor se acaba. Mi amor se esfuma. Mi amor llega hasta cierto límite y ya no hay más. Pero el amor de Dios es infinito. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es Corintios 13, el capítulo del amor, ¿verdad? No falla, no se jacta, no busca lo suyo. Y aún nosotros, sin este entendimiento de su espíritu en nosotros, porque ¿qué dijo Jesús? Cuando iba a irse, les conviene que ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo llama? Consolador. Hace poco encontré una definición de consolación que la verdad me cambió todo el sentido de cómo yo entendía esta palabra, porque a veces lo entendemos como el que va a consolar, el que te va a dar su hombro para que llores, ¿no? Para que, ay, sí, pobre de ti, ven, y yo así lo entendía. Pero cuando me vi enfrentada a esta verdad de que la consolación es volver a respirar, ¿qué está haciendo Jesucristo? Te voy a dar ese aliento de vida que fue el mismo que soplé en ti en Génesis, en tu creación, en tu formación. Ese mismo aliento de vida te lo estoy dejando, te estoy dejando ese aliento de vida para que pueda estar en ti. ¿Para qué? Para que vuelvas a respirar. Porque todos los seres vivos respiran, ¿no? Si no, pues se muere, ¿no? O sea, si alguien deja de respirar, se muere. Y ahorita la ciencia ha avanzado tanto que inclusive aunque dejes de respirar, te pueden volver a hacer respirar. Tenemos unos conocidos que su chiquita se ahogó en una alberca y la niña llevaba 45 minutos dentro del agua. La ciencia, los médicos, la pudieron a través de aparatos volver a hacer respirar. Pero pues obviamente todos sus órganos, cerebro, todo lo demás pues ya no está respirando. Entonces todo ser humano respira. Todos nosotros respiramos y a veces ni sabemos que estamos respirando. Si se dan cuenta, nadie sabe respirar. Ahora, bueno, soy directora de un colegio y yo tengo 7 hijos, pero en realidad tengo 67. Pues todos los chiquitos que están ahí, pues yo no los puedo dejar de ver como mis hijos. Tenemos desde bebés hasta preparatoria y yo aprendo mucho de ellos, ¿no? Pero ver que desde chiquitos, como decía ayer mi esposo, ¿no? Nadie les enseña a respirar. O sea, ahora lo que estamos haciendo mi hermana y yo es asistimos partos y ahí Dios me ha cautivado completamente, a pesar de que ya me dejó vivir 7 embarazos y 7, no todos fueron partos, pero 7 nacimientos. Pero algo que yo veía es que cuando estás en trabajo de parto, que son las contracciones, entre contracción y contracción, pues necesitas respirar. Y para sobrellevar el trabajo de parto tienes que respirar.
pero a veces pensamos que lo sabemos hacer porque nacimos haciéndolo. Y eso a veces es lo mismo con nuestro servicio, es lo mismo con nuestra adoración. Pensamos que sabemos hacerlo, ¿por qué? Porque a lo mejor yo vengo desde chiquita haciendo lo mismo. O porque yo ya tengo cierto tiempo haciendo lo mismo y sé que de esa manera pues yo me conecto, ¿no? De esa manera yo oro, de esa manera Dios me responde, de esa manera yo leo su palabra. Pero cuando estás en contracciones, si una mamá no respira, aunque la contracción no está puesta como un dolor, no se considera un dolor porque no deja marca, no te deja moretón, no te deja una bolita, no te deja nada, pero es una presión muy fuerte. Y si la mamá no respira entre contracción y contracción y no respira las contracciones, el trabajo de parto se puede hacer largo. Y yo lo veo traducido a lo mismo que Jesús pues pasó en esta tierra, ¿no? Porque a veces, ¿cuántos de aquí hemos enfrentado situaciones difíciles? Yo creo que todos, ¿no? Y a lo mejor cuando ya las pasas, ves hacia atrás y dices, ay, ya sabía por qué lo aprendí, ¿no? Qué bueno, qué bendición. Pero cuando estás en el proceso, ¿y sabías que Satanás, que es un fiel servidor de Dios, copia absolutamente todo lo de Dios? Entonces, Dios nos hace vivir estas contracciones. Lo estoy poniendo ilustrativamente con un trabajo de parto. ¿Para qué? A mí algo que me enseñaron, yo desde que tengo uso de razón, a mí me habían dicho que no iba a poder tener hijos médicamente. 4 doctores diferentes. Tengo 7. Y cuando viví todo este proceso, yo desde que tengo uso de razón, siempre quería vivir un parto en casa, porque yo decía, si Dios nos hizo mamás, pues es porque lo tenemos que hacer y sabemos cómo hacerlo. Y cuando conocí a mi doctor, él me decía, vive tu trabajo de parto con lo que ya sabes hacer, tu cuerpo te va a indicar qué hacer. Y a mí eso me ha ayudado en lo espiritual también. ¿Por qué? Porque en nuestro ADN fuimos creados a imagen y semejanza de quién. Entonces la adoración, el servicio, el amor, la misericordia, la benignidad, la gracia, todos los atributos que Dios tiene, todo lo que Dios es, está en nosotros. Pero a veces no dejamos que fluya. Y en Isaías 14, ayer que lo veíamos, ahí dice, creo que es en el 14, cuando Lucifer está buscando ser semejante a quién. Semejante no dice a Dios. ¿A qué dice? ¿Por qué? Porque todo lo que lean en la palabra, si viene una palabra, tiene un propósito, tiene un significado, tiene algo que Dios te quiera decir. Entonces, cada palabra que está escrita en su escritura, en su palabra, tiene un porqué. ¿Qué dice Isaías 14:14? ¿A quién quería ser semejante? No dice Dios, ¿verdad? Nuestra mente lo traduce como Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que es un nombre de Dios. Pero dice el Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? El Altísimo engloba a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Del Altísimo es donde baja la voz, es de donde sale la voz de Dios. Pero ¿qué crees? Satanás estaba buscando ser algo que tú y yo lo tenemos desde la eternidad hasta la eternidad. Ayer vimos un poco de cómo fue creado Satanás. Pero eso ya estaba en nosotros. Él está buscando, él está peleando algo que tú y yo lo tenemos. Y ahora les hablaba de este trabajo de parto en las contracciones.
científicamente está probado que si una mamá se cierra al dolor o a la presión que está sintiendo, puede hacer hasta que ni siquiera se desarrolle el trabajo de parto bien, que ni siquiera descienda el bebé, que ni siquiera salga el bebé. Cuando nosotros empezamos a vivir contracciones, ¿qué pasa? Espérate, Dios, espérame tantito, no, ahorita no. Y cuando se empieza para que el bebé nazca, tienen que ser contracciones más fuertes y más seguidas, porque si no, no hay expulsión. Y algo que a mí me enseñaban es, cada contracción es un paso más para conocer a tu bebé, para ver ese ser perfecto, ese ser en blanco que Dios te está entregando. Cada contracción te va a acercar a eso. Pero ¿qué creen? El diablo hace exactamente lo mismo. Vamos a Santiago 1, vamos a leer desde el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas? Porque Dios, ahí dice que Dios no tienta a nadie. Entonces Dios no te va a tentar, pero sí va a probar tu corazón. Cuando empiezan las pruebas, cuando empiezan las situaciones difíciles y que ves que es una sobre otra, sobre otra, sobre otra, siempre tenemos de dos, ¿no? O sigues el camino de Dios, el camino de vida, lo dice Deuteronomio, ¿no? He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Si nosotros estamos viviendo ese trabajo de parto, vamos a dar a luz vida. Si lo estamos viviendo agarrados de la mano de Dios, si lo estamos viviendo a través de su Espíritu. Si ese soplo de vida está haciendo hoy lo mismo que hizo cuando me formó, lo mismo que hizo cuando me creó, lo mismo que hizo en Génesis. Eso está diciendo que nuestra propia ¿qué? ¿Y qué es concupiscencia? A ver, deseos, ¿qué más? Pecado deliberado. Nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón. Por esa concupiscencia somos atraídos y seducidos. Porque ¿qué pasa? Ayer veíamos que la adoración pues puede ser para Dios, también puede ser para mí mismo, puede ser para cualquier cosa, ¿no? Lo mismo mi servicio. Lo mismo esta situación es después de que ya está esta concupiscencia que ha concebido. ¿Qué es concebir? Que ya se está gestando, ¿no? Que se ha gestado y que está ahí. Esa pequeña célula está ahí. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo una prueba, podemos desviarnos a dar a luz el pecado. ¿Por qué? Porque si todo nuestro ser, si nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo no está alineado
Empezamos con, Dios está buscando adoradores ¿en qué? ¿Qué es ese espíritu? Es que mi vida va a ser regida por mi espíritu. Que mi espíritu va a estar conectado completamente con el espíritu de Dios. No van a ganar mis emociones, no van a ganar mi forma de pensar, no va a ganar mi razonamiento, no va a ganar mis deseos, no van a ganar mis sueños, mis anhelos, sino que ese espíritu, esa vida en el espíritu me va a llevar a dar luz. Y aun cuando vivimos esa prueba, aun cuando es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, si estás viviendo una prueba tras otra prueba, tras otra prueba, alégrate. O lo que Dios está buscando es que dé esa luz vida, que dé esa luz a su Hijo, que dé esa luz al Espíritu. Pero si tú dejas que en ese proceso tus pensamientos se vayan a, es que Dios, yo que te sirvo, es que ¿por qué a mí? Es bien chistoso porque pues tenemos 7, ¿no? Y son bastantitos. Y la gente siempre se acerca y me dice, ay, es que porque ustedes la tienen bien fácil, ¿no? Ah, pues sí, o sea, y la semana pasada justamente una mujer me decía, no, es que la verdad es que como tú has llevado todos tus partos bien fáciles y bien sencillitos y no pasa nada y así, por eso hasta yo también me hubiera aventado un buen, ¿no? Y lo primero que salió de mí fue así de, o sea, cállate, ni sabes, ¿no? O sea, fue así de, no, o sea, no es así. Pero ahí Dios me confrontaba inclusive con eso, porque ¿qué va a salir? Ah, no, es que déjame te platico, ¿no? Tengo 3 hijos prematuros. De una de mis hijas me dijeron, despídete de ella. Nos hemos enfrentado a muchas situaciones y hasta ahorita con la última, que es la 7ª, ya sabemos por qué ha pasado todo eso. Porque tu cuerpo cuando se embaraza genera una bacteria y esa bacteria en cualquier momento o rompe la bolsa, entonces es una moneda al aire todos los embarazos. Pero todo el foco te lleva a qué? No, es que sí, yo, ¿no? Me aventé 7 o yo hice, no, es que tú no sabes lo que yo he vivido. Pero cuando lo pones a la luz de la palabra, ¿eso qué importa? Y podemos dar a luz pecado. Cuando estamos en ese proceso, cuando Dios te está probando y no tienes tu corazón completamente lleno de Él y tu espíritu no está conectado completamente al Espíritu de Dios, a ese soplo de vida, a ese consolador, terminando la prueba tú puedes decir, la pasé. Dios hizo, Dios obró, Dios actuó. Sí, Él va a seguir obrando, Él va a seguir actuando, Él va a seguir haciendo. Pero el problema es que tú puedes dar a luz el pecado. Y no sé si les ha pasado que alguna vez vuelven a enfrentarse a la misma situación otra vez. Y tú dices, Dios, pues no que ya la había pasado. Pues ¿qué crees? No la pasaste. ¿Por qué? Porque en tu corazón, porque lo que diste a luz fue pecado. No fue vida, fue muerte. Entonces tenemos que estar conectados a ese amor, conectados a ese espíritu. Vamos a Cantares 8:6 y con esto termino. Porque nuestra vida, desde la eternidad hasta la eternidad, Dios está buscando lo mismo que buscaba en Génesis. De ti, de mí, está buscando exactamente lo mismo. Y si nos vamos al Génesis, los primeros 3 capítulos, es lo que seguimos batallando tú y yo el día de hoy. Pero que en estas
pruebas, que cuando Dios venga y te diga, me está sirviendo, sí, y Él se agrada en todo lo que nosotros hacemos, pero nos podemos perder la vida en el hacer, en el dar, en el servir. Pero ¿qué pasa? Cuando nos enfrentemos a Él, o Él te va a decir, ¿te conozco o no te conozco? ¿Por qué? Porque en su nombre todo se somete. Y aquí en Cantares, en el 6, dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Porque fuerte como el amor. ¿De qué manera vamos a conectar con ese espíritu? Si el amor de Dios no está en nosotros, si el amor de Dios no está operando, si no está siendo el centro, saben que el corazón, además del cerebro, hay este órgano, en esencia, en función, o sea, como estamos desarrollados, el corazón puede generar pensamientos. También lo dice su escritura, no es algo nuevo que estén descubriendo apenas los científicos. El corazón puede generar pensamientos. Pero cuando un pensamiento está en el corazón, ¿se lo puede compartir o no se lo puede compartir al cerebro? Él toma la decisión y le deja, te comparto lo que quiero, ¿no? Pero hay pensamientos que están en nuestro corazón y esos son aún más profundos que nuestros pensamientos que tenemos a diario, porque a diario pensamos millones de veces. Pero esos pensamientos que están en el corazón sí pueden cambiar lo del cerebro. El cerebro no tiene la autoridad, por así decirlo, de cambiar los pensamientos del corazón. Entonces hay veces que puedes arreglar cosas, pero las resolviste aquí, las quitaste de aquí, pero no te fuiste a lo profundo a desconectarlas de aquí. Entonces, si ese amor que se entregó hasta la muerte, que es fuerte como la muerte, que es celoso, que no va a compartirte con nadie, que no va a compartir la adoración con absolutamente nadie, si ese amor no está operando en nosotros, su espíritu no va a llegar y va a estar en ti. Su hijo no va a llegar y va a estar en ti. Pero ese amor que tiene que ser a Él. Porque también dice Mateo 24, ¿qué va a pasar en los postreros tiempos? El amor de muchos. Y hay que poner atención a las palabras, muchos. No va a ser uno. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Otra vez muchos. Yo me tengo que asegurar que el amor de Dios esté aquí, que sea el que esté operando. ¿Por qué? Porque si no, no lo voy a poder adorar, si no, no lo voy a poder servir. Y ese amor que es fuerte, ese amor que está diciendo, que dice, ponme, ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros, pero no es algo que hayas hecho, es que cuando me convertí me lo puse como un sello, me lo puse como una marca. Es un diario. Es en todo el tiempo, con tus errores, con tus fallas, con tus faltas, con tu perfeccionamiento. En Santiago, si seguimos leyendo, el pecado dice que se tiene que consumar. Esa consumación que es perfección. Entonces sí, también el pecado se perfecciona. Y sé que cuesta trabajo porque es como, pues ¿cómo se va a perfeccionar, no? Se va a perfeccionar para lo malo. Pero es lo mismo que hace Dios. Dios que está buscando de nosotros el que seamos perfectos, el que seamos puros. Él va a regresar por una iglesia sin mancha.
Aquí el problema es que o escogemos la vida o escogemos la muerte. Y ese ponerme, yo por mis propias fuerzas no me puedo poner a Dios como un sello. No me puedo poner ese amor como un sello. No me puedo poner a Dios como una marca. Y no está hablando de irnos a tatuar, ¿no? No está hablando de irnos a como el ganado, ¿no? Cuando le ponen. Pero que en nuestro corazón, que todo lo que nosotros seamos esté sellado por ese amor perfecto. Por ese amor que ni siquiera aquí dice las muchas aguas. ¿Qué son esas aguas? La revelación de su palabra. Si leemos en Juan 7 también lo dice. Brotarán ríos de agua viva. Esas aguas es la revelación de su palabra, porque podemos tener años aquí, podemos servirle años, toda nuestra vida, y podemos tener la gran revelación de su nombre, la revelación de ese amor, la revelación de su Hijo, la revelación de su Espíritu, pero aún esa revelación puede estar apagando ese amor. Y también dice que no, ni si el hombre diera todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. No le podemos dar nunca más a Dios. Y no podemos, en nosotros no hay, no alcanza. Ni todo lo que hemos logrado, ni todos nuestros títulos, no títulos, no alcanzan. Entonces nuestra responsabilidad es estar día a día poniéndonos ese espíritu en nosotros. Y el lenguaje del amor el lenguaje de Dios es el amor. El mayor y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás. Y si vamos a Deuteronomio 6, ahí también lo dice, átalas, repítelas a tus hijos en todo el tiempo, desde que te despiertas hasta que te duermes. Todo el tiempo tenemos que estar con ese amor en nosotros. ¿Por qué? Porque si yo a mis hijos llego y les digo, los amo, pero ellos no lo ven en mí. Me pasa con los de la escuela, ¿no? Les dices algo, o sea, tú estás viendo la situación más allá porque eres adulto y porque puedes, no es que tú vas para allá, pero si ellos no ven en ti esa verdad, si ellos no ven que te estás moviendo, ¿qué pasa con un alumno? Ah, sí, dime lo que quieras, me vale, ¿no? Pues si lo volteamos un poquito la manera, Dios conoce todo de nosotros, hasta los intentos, ni siquiera el pensamiento, los intentos del pensamiento. Entonces a Dios no le vamos a ganar. Entonces tenemos nuestra responsabilidad es asegurarnos que ese amor, que ese espíritu, que lo que Dios es, esté operando en mí. Y termino con esto porque dice ponme. Pero aquí Cantares, si hemos leído todo el libro y sabemos que lo escribió Salomón, el hombre más sabio, escribió el libro del amor, ¿no? Y si lo lees a veces ni le entiendes o sea, yo antes decía, ¿qué pasa con esta forma de escribir? Yo no soy así, no soy nada romántica ni nada, y era así como, ¿qué le pasa, no? Pero es una relación. Dios está buscando una relación. La adoración es una relación. Y ahí dice, ponme. Es fácil verlo de acá para allá, ¿no? Más bien de allá para acá. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y ponerte a Dios, ¿quién no se quiere poner un sello del amor de Dios? Todos. Pero es una relación. ¿Cómo Dios te va a poner a ti? Como un sello. Porque Dios no se va a estar poniendo marcas ni se va a estar poniendo sellos así nada más a porque le digas, a Dios, qué bueno eres. Gracias.
Ah, Dios, es que quiero servirte. Ah, Dios, es que quiero entregar mi vida para ti. Ay, Dios, es que quiero hacer todo eso. Dios no se lo, pues no se va a estar marcando así de, ah, sí, sí es cierto. Ese ponerme en Dios, la única forma que Dios te va a poner a ti como un sello es que tú enciendas ese corazón de Dios. Pero sin su amor es imposible que nosotros tengamos la capacidad de encenderlo a Él. Entonces, pues esa es nuestra vida, el conocerlo a Él, pero también tenemos que ser conocidos por Él, porque si no llegará el día donde todos nos vamos a enfrentar a su presencia y donde pues Él con todo nos puede decir, apártate de mí. Y ahí sí, aunque le pongamos nuestro currículum de, yo tengo 31 años, ¿no? Currículum de 31 años de, es que estuve en el servicio, hice esto, estoy haciendo esto. Pues sí, pero no te conozco. Entonces, pues hasta que llegué.